Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Buenas, buenas, soy Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del que no sabe, del hombre de a pie. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la barrica y la influencia de la madera en el vino. ¿En serio? Sí, claro. Es algo que todo el mundo cree saber, porque no todo el mundo, perdón, me equivoco al generalizar. Yo creo saber, que el que no sabe cree que sabe todo, el que sabe mucho cree que no sabe nada. Es bien socrático eso. Tiene el síndrome del impostor. Exactamente. Bueno, uno cree que la madera está ahí para... Y ahí a mí Y se me ahí termina la para... Bueno, ¿para qué está la madera? ¿Por qué no lo ponen en bidones de plástico? Bueno, yo te voy a dar la respuesta genérica y después vamos en este podcast de hoy a adentrarnos en algunos detalles más profundos de la madera para que vos y todos los que nos están escuchando aprendan hoy un poquito más de para qué se usa la madera en el vino. A ver, en principio se usa para aportar aromas, para sumar complejidad, muchas veces para lograr estabilizar los vinos mediante la incorporación de dosis muy pequeñas de oxígeno, ¿sí? A través de los poros de la barrica que se está utilizando. Y la verdad es que la barrica además aporta algunos taninos, ¿sí? No es lo que más se busca porque el tanino de este origen de la madera del árbol no es lo mismo que el tanino de la fruta, pero es una consecuencia que tenés al momento de utilizar la barrica. Entonces la madera nos va a impactar en la vista, nos va a impactar en los aromas y nos va a impactar en el sabor. ¿De qué, Ariel? Bueno, obviamente del vino. Pero acá tenemos un primer dato. No cualquier madera. Correcto. De hecho, recuerden que hay algunas maderas que son tóxicas. Hay gente que tiene problemas severos de salud porque hace leña con cualquier cosa y el vapor. Robles, para empezar. Segundo, esto es una industria muy antigua y en otra época no tenían más remedio que utilizar madera o metal. Metal ya sabían que no estaba bueno, no había mucho, era costosísimo, árboles había a montones, al revés que ahora. Y por lo tanto esa es la decisión que tomaron de usar. Sí, de hecho los primeros que empiezan a usar madera son los romanos y lo hacen por un tema de transporte. Exacto. Necesitaban mover el vino a lo largo del imperio y empiezan a usar madera. Pero eso es como el uso práctico, digamos, el uso del transporte. Pero antes de eso tenemos que pensar en algo y por eso te preguntaba en dónde se usa la madera. Se usa en vinos de crianza. Ah, ok, sí, es verdad. ¿Sí? No se usa todo el tiempo, no se usa para todos los vinos. ¿Y qué es criar un vino? ¿No? Que a veces esta es una pregunta, hablamos muy sueltamente del vino de guarda, de crianza, y la verdad es que la definición de crianza es que el vino sometido a un proceso que lo va a modificar, posiblemente va a mejorar sus características organolépticas, como decimos siempre, y va a pasar por todo un fenómeno que es físico, que es químico, que es biológico, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un tipo de crianza, pero existen dos tipos de crianza. Existe la crianza oxidativa y la crianza reductiva. Nosotros, en los vinos que tomamos nosotros habitualmente, lo que tenemos es una crianza de tipo reductiva. Es un leve contacto con oxígeno. ¿Sí? ¿Ese es el que no pasó por madera o el que sí pasó? En los dos casos puedes usar madera, pero acá lo que estoy contando es el concepto de crianza. Cuando hablamos de vino de crianza hay dos formas de criar el vino, de manera oxidativa y manera reductiva. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? La oxidativa, exacto, la oxidativa están en recipientes más grandes que en general no se llenan, ¿sí? Del todo, para que haya una dosis mayor de oxígeno en la interacción y ocurra lo que esperas de esto, que es oxidación. En nuestros vinos no queremos eso. Los vinos que habitualmente, los que habitualmente nosotros tomamos, es un tipo de crianza reductiva, hay un leve contacto con el oxígeno y ese leve contacto con el oxígeno se lo va a dar, en general, el paso por barrica. Porque ¿sí? La cantidad de oxígeno que entra a través de los poros de la madera es muy pequeña y a su vez es muy
muy bien dosificado, digamos. Porque para que tengas un ejemplo, la crianza oxidativa es la que se usa para hacer los jerez, los portos y otros tipos de vino que usan ese tipo de técnica. Básicamente usan un recipiente y lo dejan semilleno. Y muchas veces ese recipiente, habitualmente ese recipiente es de madera también. Uh-huh. ¿Sí? En nuestro caso, la reductiva lo que hace es someter al vino a dosis más chiquitas de oxígeno. ¿Sí? Es una técnica que es la más usada, es la más generalizada y obviamente en general es plazos más breves que el caso de la crianza oxidativa. A veces se utiliza mixta, se usa un poco de las dos, pero en los vinos que nosotros bebemos habitualmente se trabaja con crianza reductiva. Y ¿sí? Por añadidura, la madera le suma, según cuál madera sea, ahora vamos a ver las diferencias entre cada una, le añade descriptores. Totalmente. A ver, como decíamos recién, en un principio se utilizaba por un tema de transporte, porque aparte la forma permitía moverla fácilmente, porque la ponías a rodar. Ruedan, sí, una posta. Cuando se descubre que la madera, se empieza a refinar esta idea de, puse el vino adentro de esta barrica, pasó X tiempo y ahora está distinto, recién en el siglo XVIII. Mira. ¿Sí? Ahí recién empiezan a decir, para que esta madera pasa esto, con esta madera pasa esto otro, y ahí empieza a ser, más que un elemento de transporte, un insumo al momento de producir vino. ¿Qué se usa? Vos decías antes, se usa roble. Y ahora vamos a hablar un poco de los robles que se usan. ¿Por qué no se usan otras? Porque son muy invasivas. O le dan demasiados descriptores o simplemente te lo envenenan. Insisto con que guarda, muchacho, lo que hacen leña. Sí, o los que hacen vinos artesanales o vinos en su casa. Ojo que no es cualquier madera la que se usa. Hay un árbol muy bonito que en otoño, ahora no me acuerdo el nombre, de origen asiático, en otoño se pone de un rojo divino y dicen que es tan tóxico, toxicodendron, ahí me acuerdo del nombre, de hecho se llama árbol tóxico, claro, porque dendron en griego es árbol, toxicodendron, no me acuerdo la segunda parte, o sea, qué especie. Si te dormís a la sombra, te despertás con vómitos y todo eso. Sí, fíjense. Y lo que pasa con el roble, aparte de que no es tóxico, es que su madera tiene una fibra más larga, ¿sí? Es más fácil, es más maleable, por eso también da también mejores resultados en el sabor. Ahora, hablamos de roble. Lo más usado son dos tipos de roble. Esa la sé. A ver, dale. El roble americano y el roble francés. Bueno, te cuento algo de eso que me decía un enólogo esta semana. Que los franceses son unos genios haciendo marketing, porque dice roble francés, pero en realidad la variedad, que se llama Quercus robust pedunculata, no es francesa. La encontrás en Alemania, la encontrás en otros lugares de Europa. Es el roble europeo. Es el roble europeo, en realidad. De los robles europeos. Sí, la variedad, como dije, se llama Quercus robust pedunculata. ¿Sí? Es una de las variedades que encontramos. Y generalmente los bosques, hay muchos en Francia, ¿sí? En Limousin, en Tronçais, en Nevers, en Vosges. Y después tenemos el americano, ¿sí? El americano se llama Quercus alba. Quercus alba, ¿sí? Es el roble blanco, obviamente alba americano. Y estos están, obviamente, en la zona norte de América, en Estados Unidos, Minnesota, Wisconsin, Oregon y Virginia. ¿Sí? Y después hay un roble, hay algunos robles que están en Europa, el que más en Europa del Este, el que más van a escuchar hablar es el húngaro, no se usa tanto, hay que decirlo, pero hay algunas bodegas que empiezan a usar también estos robles que son de bosques que están en Europa del Este. Entonces ya para arrancar tenemos 3 tipos de roble, 2 que son los más usados en el mundo. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Eso es una pregunta. La otra pregunta es, ¿hay suficientes robles? A eso vamos a ir después. Primero decime la diferencia entre el europeo o francés y el norteamericano, no americano, porque está en América del Norte. La principal diferencia entre los dos es morfológica. En el roble americano hay los vasos que tiene la madera, el árbol, están llenos por una sustancia que se llama tilo, mientras que los vasos del europeo están vacíos. En el roble europeo vos podés cortar, los cortes que haces los podés hacer por hendido, por hendidura. Para hacer las barricas. Para hacer las barricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo aserrás en dirección perpendicular a los vasos, ¿sí? El vino iría como por ellos, porque estarían los surquitos. Porque al no tener tilo, al no tener esta sustancia, en esos vasos internos serían como surquitos. En cambio, en el americano sí podés aserrar porque tiene estos tilos, entonces la madera te da sensación de
sensación no, es más compacta. Es más compacta. Ahora, también hay una diferencia en cuanto a lo que le aportan en descriptores. Exactamente, y la gran diferencia está con esta sustancia. Con los tilos. Tenerlo o no tenerlo va a hacer que se aporten distintos aromas y sabores. En el caso del roble americano, donde estos tilos, donde esta sustancia está llena de algo que se llama metiloctolactona, ¿sí? Esos tilos te van a dar aromas de coco, de vainilla, de nuez moscada. Van a ser bien intensos. ¿Sí? De nuevo, ¿qué son? Coco, vainilla, nuez moscada. No son los únicos, ¿sí? Te puedes sentir otros. No, pero está bien, es fuerte, digamos. Pero son todos, se suele decir que el americano te da igual como unas notas más dulzonas, ¿sí? Por eso aparece el coco, la vainilla, el tabaco también. No es excluyente, es un poco, digamos, es lo que se marca más. Por eso cuando estamos haciendo en la degustación, la cata ciegas, tratando de detectar aromas, a veces sentimos aromas variados, ¿no? Y podemos llegar a pensar que pasó por una madera o por la otra, pero a veces la mayoría de los vinos, cada vez más, un porcentaje va a un tipo de madera y el otro porcentaje va a otro. Entonces en ese mix te aparecen todos los aromas. Claro. ¿Y el europeo qué da? El europeo, como no tiene estos tilos y no tiene esta metiloctolactona, lo dijiste de una, bien. De una. Yo todavía no pude, por eso. Tiene más riqueza en otra sustancia que se llama eugenol. Esa es más fácil. Esa es más fácil de decir. ¿Y qué te va a dar eso? Aromas más especiados. Clavo de olor, pimienta, chocolate, café. Te da más complejidad y suele ser el más utilizado para crianzas más extensas. ¿Por qué? De más tiempo. Y por esta complejidad que le va sumando al vino y que va ayudando a que se haga este bouquet aromático, ¿no? Entonces la elección del tipo de madera, de la crianza que vamos a hacer y del tipo de madera que vamos a usar en la crianza es determinante para el estilo de vino que vamos a lograr. Ok, y ahora mi pregunta de persona que toda la vida estuvo rodeado de árboles. ¿Hay suficientes robles o hay un temita ahí? Mira, hay suficientes hoy porque todos estos bosques que yo mencioné, tanto en Estados Unidos como en Europa, son bosques protegidos. Se hace un uso, bueno, hay algunos bosques privados de algunos chateaux importantes en Francia, además. Que además replantan, me imagino, porque sí, el roble le lleva mucho tiempo crecer, no es un árbol de crecimiento rápido. No, y además, por ejemplo, de un árbol de 100 años, ¿cuántas barricas te imaginas que puedes sacar? Me imagino que 2 máximo. Entre 3 y 5. Mira, no estaba tan lejos, ¿sí? Porque es un montón de madera la que pero aparte el proceso es lento, no es una producción. Por eso la madera se utiliza para el vino de alta gama en general. Bueno, ¿no? Sí, obvio, porque es un insumo costoso. Pero aparte decir... que es costoso, es lento su proceso productivo, más allá de que hay una rueda que va siguiendo, ¿no? Yo te decía, un árbol de 100 años entre 3 y 5 barricas. La madera, a su vez... 100 años. 100 años, por eso, es mucho tiempo. Para 3 o 4 barricas. Además de eso, la madera se tiene que estacionar antes de ser procesada. Sí, claro, lógico, sí. ¿Cuánto tiempo? Entre 2 y 3 años. Ahí iba a decir 5, mira. Los procesos, sobre todo en el francés, que se usa hendido y no se aserra, te dan muchísimo desperdicio. ¿Sí? Claro, sí. Tiene una vida útil cortita encima la barrica. Y sí, porque hay muchos vinos que se hacen un uso. Bueno, y después otro que es el segundo y tercero. ¿Y después qué pasa? Cuando... Después la puedes seguir usando como recipiente, ya no te va a aportar mucho al vino, o se descarta. Se usa mucho en destilados, eso en te iba a algunos decir, tipos de destilados. Y después termina como mueble en alguna casa. Después termina como mueble. Ahora, la pregunta que yo te hacía es, ¿no estamos, gracias a esta industria, poniendo al borde de la extinción a los robles? Ya se dieron cuenta que dependen de los robles, que no pueden sumarle estos descriptores de manera artificial, y si lo hicieran de manera artificial y la gente lo supiese, entonces se sentiría muy mal, porque toda la joda alrededor del vino es que viene de la madera real. Claro, pero ojo con eso, ¿no? Yo acá estaba describiendo cómo se hace una barrica, para que tengan una idea. Las barricas, la bordolesa, que se llama, tiene una capacidad de 225 litros. Pero, y bueno, tiene esta vida útil de 2 o 3 usos en general. Además tiene que tener un tostado especial, que ahora les cuento. Pero lo que iba a decir en relación con esto que vos estás comentando es que el uso de la madera no se restringe solo a la barrica. Sí, ¿no? Van a escuchar por ahí, a mí por ahí incluso me habrán escuchado alguna vez decir que vos tenés que saber si el vino fue a la madera o la madera vino al vino. ¿Por qué? Porque vos podés llevar madera al vino sin tener barrica. Sí, los más famosos chips. Vos podés, exactamente.
aportar algunos de estos descriptores que decíamos organolépticos, ¿sí? Tanto en aroma o en sabor, sin la microoxigenación, obviamente, y de repente ir a un tanque de acero inoxidable y adentro del tanque de acero inoxidable poner duelas, que son como tablitas, cubitos de madera, palitos, sticks, pastillas. Pero yo no me refería a eso, yo me refería a que de golpe vos podés replicar cualquier descriptor aromático de manera química. Lo analizás, haces ingeniería. No, bueno, pero... Y ahí le pones un aerosol al vino. No, muerte, no, al vino no se le agregan aromas y sabores. Está bien, pero a eso voy. Si de golpe vos te quedaras sin árboles, vos no tendrías más industria de los vinos de reserva y los vinos de crianza y tal. Por lo tanto, la misma industria es la que está preocupada para que los robles sigan estando. Exactamente, sí, los cuida. Pasa con las abejas. Si nosotros nos quedamos sin abejas y sin otros polinizadores, nos quedamos sin buena parte de lo que comemos. O sea, básicamente estamos dependiendo de que la abejita siga por ahí. Polinizando. Mira, en el caso de la barrica, si resumimos un poco ahí qué aporta, te va a aportar aromas y sabores, te va a aportar más estructura, porque te agrega taninos adicionales a lo de la uva, te va a dar la microoxigenación que va a permitir que el vino madure, y una dosis de oxígeno esa dosis de oxígeno va a permitir, va a favorecer la fijación de color, ¿sí? La polimerización de taninos, ¿sí? Que es decir, estas moléculas más grandes que son las que van a ayudar a que el vino tenga otra estructura. Por eso se usa barrica, ¿no? Las otras alternativas son para vinos de otras características, claro, vinos más jóvenes. Claro, lógico. ¿Hay un máximo del tiempo que puede estar en una barrica un vino o es una pregunta de esas molestas mías que no tienen respuesta? En realidad hay mínimos, no hay máximos. Entonces vos de repente tenés un vino reserva y si es tinto estuvo 12 meses mínimo. Y si es blanco o rosado, 6 meses. Pero hay vinos que hayan estado más, por ejemplo, 25 años. Vos tenés los Gran Reserva que tienen un mínimo de 24 meses. ¿Sí? Si es blanco o rosado, 12 meses. Ahora, yo estoy hablando de la barrica, ¿sí? La habitual, la bordolesa, la de 226 litros. Pero vos tenés botas, tenés toneles, tenés fudres. Entonces, por ejemplo, en un tonel donde el proceso productivo es diferente y lo que se busca es diferente, vos podés tener adentro de un tonel un vino 15 años. Mira. ¿Sí? Pero ahí no estás buscando tanto la contribución de la madera, porque por ejemplo si tenés un tonel de 5.000 litros... No tenés donde guardarlo, digamos. Es donde va a evolucionar, donde va a haber microoxigenación de la madera, va a haber algo de aporte, pero es mucho líquido y poca madera, digamos. En relación, sí. En relación. Lo que estás buscando ahí es más la evolución del vino. Pero bueno, para que no se queden con que solo hay barricas, hay un montón de otros formatos menos usados, tal vez que la barrica habitual, pero existen. Y el tonel sigue existiendo en Argentina, pocas bodegas tienen toneles, de hecho lo tienen López y lo tienen Weinert, y por ahí queda alguno más por ahí, que tienen toneles de 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000 litros. Recuerdo una foto tuya al lado de un monstruo. Megatoneles, sí, son gigantes. Sí. Pero ahí digamos, ocurren otras cosas en cuanto a proceso productivo. Bien, sí, muy bien, queda claro. ¿Sí? Típicamente, ¿qué pasa? La persona dice, uy, siento madera en el vino, ¿no? Agarra la copita acá como la que tenemos acá, huele, olor a madera. No, error. Error. La madera no da olor a madera. Si diera olor a madera, sería un poco, no sé si desagradable, pero por ahí no sería lo que nosotros estamos tratando de lograr en el vino. Bueno, hay un olor a madera, digamos, genérico, por lo menos existe en la mente la idea, esto tiene olor a madera y no tiene olor a, qué sé yo, a detergente. Sí, claro. Pero es verdad también que cada madera huele de manera diferente. Es verdad, en el caso de la que se usa para vinos, nos aporta estos descriptores que decíamos antes. Y un último dato, ¿no? Que suma a esto de la madera complejidad. Las barricas que se usan están tostadas por dentro. Cierto. Entonces vos tenés distintos niveles de tostado. ¿Tostado qué significa? Las ponen cuando las arman sobre una llama. Y al quemar puede ser un tostado ligero, y ahí va cambiando un poco la temperatura, ¿no? A la que se quema. Tostado medio, un tostado fuerte. Cada uno de esos tostados a su vez nos va a sumar descriptores aromáticos. Lógico. ¿Sí? Y hoy se están usando sin tostar también en algunas bodegas. Entonces, si yo tengo un tostado ligero, va a haber más vainillina, como se dice, o derivados de la vainilla. Si tengo un tostado medio, va a aparecer más el caramelo, el chocolate, el clavo de olor.
¿sí? En combinación con algunos aromas más suaves, más redondos. Y si tengo un tostado fuerte, me van a aparecer los ahumados, el tabaco, el café, la pimienta, más complejo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a la madera, a su uso, a la cantidad de usos que tenga, a si es americana o francesa, se suma su tostado. Y todo esto nos va a ayudar a darle a ciertos vinos cierta complejidad organoléptica. Todo lo que no sabíamos hace menos de 20 minutos. Esto fue... Vinimos. Aquí vinimos, claro que sí. Nos vemos en el próximo podcast de Marisol de la Fuente. Chao.